Hasta aquí comida ecuatoriana. Ahora vamos con un pequeño tour por Francia. Estas son las endivias. Las mermeladas caseras. Moulin Rouge. Tamaño de las porciones para adulto en Francia. La rica pastelería. La presentación de frutas en los mercados y verduras. Tomates de diversos colores. Calabazas. Pan campesino con vino y con queso. Pasamos a Alemania. Los codillos de cerdo. La chucrut. La bouillabaisse. Desayuno alemán. Pretzels. Las famosas salchichas. Y finalmente España. Jamones embutidos, chorizos. Siempre, como todos, son países vitivinícolas con vino. El famoso jamón serrano de pata negra. Extremadamente caro. Calamares, sopa de mariscos, en fin. Para que esta introducción corta de estos alimentos del mundo, para remitirnos a las normas de la Sociedad Alemana de Nutrición que promueven un esquema próximo a lo que significa la dieta mediterránea en su pirámide, que tiene una base ancha en la cual hay todas las actividades físicas, las frutas, las verduras, las hortalizas, luego
los frutos del mar, los peces, las aves, la leche, los quesos y en la punta, en la cúspide, apenas las carnes rojas y las cosas dulces. Esta es la distribución ideal, pero veamos qué dice entonces la Sociedad Alemana de Nutrición a propósito de no comer lo que a uno solamente le gusta o le gustaría comer, sino lo que recomiendan ellos en términos de prácticas nutricionales adecuadas. Siempre insisto, esto es una recomendación teórica, muy teórica, que sería idealmente recomendable, pero que no es fácil poner en la práctica. Primera regla. Hay que ingerir cada día una alimentación variada, pero no muy copiosa, sino más bien repartida a lo largo del día. Por eso recomiendan esos 5 momentos al menos de distribución de los requerimientos energéticos que deben estar distribuidos en un 35% en el desayuno, un 30% en el almuerzo, un 10% en la tardecita, en el café de la tarde, y un 25% en la cena. El clásico, desayunar como rey, almorzar como príncipe y cenar como mendigo. No es recomendable romper la primera regla porque esta es la base fundamental para la movilización neuroendocrina de las reservas corporales que un día pueden cansarse y ser la base entonces que ocasione el trastorno fundamental que es la insulinoresistencia. Segunda regla, no abusar de las grasas ni de alimentos ricos en grasas. Por eso es la idea de la pirámide. Todos los elementos abundantes en grasa están en la punta de la pirámide. Y eso es muy peligroso. Si se cambia la configuración de la pirámide para abordarla más bien de una forma no convencional como esta, que es esencialmente la contextura de la dieta mediterránea. Hay muchísimos alimentos que son ricos en grasa y por supuesto en el caso de la comida ecuatoriana, ¿cuáles son los alimentos más abundantes en grasa que ingerimos cotidianamente? ¿Qué dice señorita Andrea Cumba? Los alimentos que consumimos más en el Ecuador aquí son los carbohidratos, lo que es pan, arroz. Sí, correcto. ¿Y aquellos que tengan abundancia de grasa, cuáles serán? Puede ser la mantequilla, tal vez los quesos, la leche entera, carnes que sean muy grasosas, tal vez los aceites que se utilizan para freír. Ya, muchas gracias, Sofía. ¿Quién más quería intervenir? Doc, tal vez podría ser la manteca de cerdo, porque hay bastantes lugares donde se cocina con la manteca de cerdo.
Excelente, yo creo que ese es el elemento más común que aporta una cantidad, además de grasa saturada. Y yo sumaría a lo que propone Adrián, que es magnífico, el consumo de las pieles de ciertos alimentos. Por ejemplo, el cuero del cerdo, que sí, en efecto es muy agradable, pero es una fuente gigantesca de grasas saturadas. La piel de las aves, muy agradable, pero repleta de grasa. Y yo diría que hay un conjunto de preparados que tienen abundancia de estos elementos, y entre ellos podríamos citar, empezando por las mismas papas con cuero, las cascaritas, que son cuero asado, los chicharrones, el mote con chicharrón, etcétera, etcétera. Estos elementos entonces forman parte de un consumo excesivo o que podrían estar inclusive alterando la distribución de la pirámide, tal y como está planteado, que sea de baja intensidad el consumo de grasas, sobre todo las saturadas. Luego tenemos la regla número 3, que establece que hay que condimentar las comidas adecuadamente para que sean agradables al paladar, pero no abusar de la sal. Regla número 3, no abusar de la sal. ¿Cuál es la situación del Ecuador en términos del consumo de sal? Esta condición nos ha proyectado a ser un país con un índice muy alto de consumo de sal. En general está alrededor de 16 a 20 miligramos de sal, cuando la recomendación establecida por la OPS, la OMS, van entre 3 a 5 miligramos, es decir, menos de una cucharita de café en términos de sal. Y nosotros estamos sobregirados, y este sobregiro altera esta regla, y lo que hace es entonces promover un conjunto enorme de sal que proviene de distintas preparaciones de alimentos. Recordando que esa cantidad de 3 a 5 es no libre totalmente para un consumo abierto, sino que hay que recordar que algunos alimentos ya contienen sal, y lo que no podemos es agregar más sal a la sal, como por ejemplo son alimentos muy salados, todos los condimentos, las conservas. Y las conservas, si les echamos más sal, pues sería catastrófico. ¿Cuál es la preocupación? Pues entonces el tema es que el exceso de consumo de sal puede modificar ostensiblemente el contenido vascular por una redistribución osmolar del sodio y del cloro en el espacio intravascular con relación al intracelular y al intersticial, haciendo que
como ustedes recordarán por bioquímica, se incremente el contenido de agua en este restringido espacio plasmático de 4% o equivalente a 5 litros de sangre, y el contenido comienza a ser mayor con relación a una alta resistencia vascular periférica que es determinada por la fuerza contráctil del corazón, que será cada vez más difícil de vencer y empujar, y esto es entonces la consecuencia de la hipertensión arterial. Claro que es muy interesante esta regla de no abusar de la sal, pero el lío es cómo aplicar esa regla. No es fácil comer sin sal. Tampoco esta regla dice coma sin sal, lo que dice es restrinja, disminuya, limite, no abuse el consumo de sal. Nosotros tenemos distintos tipos de saleros en la práctica cotidiana en las casas para colocar excesos de sal en ciertas preparaciones, como por ejemplo habas tiernas, choclos tiernos recién cocidos, y ponemos sal y no nos cansamos de poner sal. Junto a otra práctica inveterada que viene ya lastimosamente desde la niñez o la juventud, el consumo de ciertos preparados de frutas, especialmente a los que se les asocia sal, como son el limón con sal, las groselias con sal, mango verde con sal, hongos verdes con sal, etcétera, etcétera. No he probado, pero quienes lo han hecho dicen que es muy agradable, y eso siempre es interesante revisar para efectos de la revisión de los contenidos de las cantidades de sal que se ingieren diariamente, ¿no? Y ya nos hemos acostumbrado a comer bastante sal, y esto nos lleva actualmente a tener un límite de sobregiro en el consumo de sal en el Ecuador. Regla número 4. No abuse de los azúcares refinados. Además del azúcar natural, tenemos un montón de condiciones en las cuales se agregan cantidades innecesarias en ocasiones de azúcar para mejorar o endulzar ciertas bebidas o preparaciones. Ejemplo, los jugos. Claro que no todos los jugos tienen que ir con azúcar, unos sí, otros no, pero hay que intentar, para evitar ese abuso y sobregiro en esta regla que es la número 4, comer las frutas en estado natural. Tampoco todas las frutas se puede comer en estado natural, pero la mayoría yo diría que sí. Un pedazo de melón, un pedazo de piña. Las moras yo no sé, un poquito, pero jugo de naranja, ¿para qué le vas a poner azúcar si es bastante dulce? Una limonada, hay personas que toman sin azúcar. En fin, todas esas cuestiones tienen que preservarse a la hora de decidir la ingesta frente a las recomendaciones de estas que son las 10 reglas más importantes de la Sociedad Alemana de Nutrición. Regla número 5. Hay que ingerir una cantidad mayor de cereales completos.
Esta es la base de la pirámide que es importante fortalecerla. Y esa ingesta de cereales completos ayuda a numerosas funciones, desde un adecuado tránsito intestinal al aporte de vitaminas, minerales, de su propia fibra no digerible, que es un recurso tremendamente importante y muy saludable en la dieta mediterránea, tal y como está reflejado en esta imagen. La regla número 6. Hay que ingerir suficiente cantidad de legumbres, de tubérculos. Aquí están las papas, miren, escondiditas. Y de frutas. Asociado, obviamente, con los cereales que están también en esta misma base de la pirámide alimentaria idealizada. Cuando se habla de una suficiente cantidad de frutas y verduras, ahí tenemos que hacer la siguiente explicación, que tampoco es muy fácil de cumplirla, porque es subjetivo para cada persona que le digan comerá suficiente cantidad de frutas y verduras. Pero ¿qué es suficiente? Con el antecedente que ya les he comentado a ustedes respecto a una condición muy deplorable, ¿cuál es? La de ser una de las características de nuestro país, un consumo bajo o limitado de frutas y verduras. Los determinantes de esto son numerosísimos. Pese a que somos un país productor de frutas, de verduras, somos muy malos a la hora de seleccionar y de comer abundancia de estos elementos, que además son relativamente baratos. Uno de los problemas que alguna vez leí en algún texto de nutrición ecuatoriano es el tema del desprestigio que han sufrido algunas frutas y verduras y que las han transformado de manera errónea, absolutamente errónea y torpe, yo diría, a estos productos como que son alimentos de pobres. ¿Por qué? Porque son muy baratos y algunos de ellos y no son valorados como es valorada, por ejemplo, la carne como un alimento de alto prestigio. Entonces el costo de estos productos también le imprime una condición de limitante o de acceso para que la población lo consuma mayoritariamente. Yo les recomendaría que recuerden cuando han estado en alguna fiesta familiar o en algún hotel, en algún matrimonio, etcétera, etcétera. Solamente acuérdense de cómo regresan los platos después de que sirven en la fiesta. Y la mayor parte se come la carne, las papas, si es que hay arroz, el arroz, pero siempre regresan en casi todos los platos los espárragos, las zanahorias, los brócolis, porque no existe la costumbre de comer, sino de privilegiar los otros ingredientes que están acompañando en este plato fuerte. ¿Qué hacer para mejorar eso? Pues educar. Y miren que la recomendación de lo que significa, lo que representa comer suficiente cantidad al estilo mediterráneo, equivale
a comer al menos una porción, un tazón de 300 gramos de frutas y verduras en cada una de las 5 comidas citadas: desayuno, segundo desayuno, almuerzo, café de la tarde y cena. Un tazón de 300 es más o menos grande. Recuerden que el volumen que entra en una mano es 100 y 300 es 3 volúmenes de una mano de un adulto, como el equivalente a lo que carga la mano 3 naranjas. El primero yo creo que es factible, ¿no? Porque si te comes un tazón de 300 en el desayuno, ya pues está muy bien, queda perfecto. Un nuevo tazón o un nuevo volumen de frutas de 300 a las 10 de la mañana, no sé si avancen, si quieran, si puedan o lo que sea. Sí, pero ahorita ya no quiere que le arregle la cama igual. Luego, Cierra la puerta nomás. Ah, ya. luego tenemos el almuerzo. En el almuerzo podríamos asumir que hay las verduras que están en la sopa o en el segundo plato, etcétera, etcétera. Pero igual tenemos una tradición de comer muy bajos volúmenes de ensalada cuando se sirve en la casa una cantidad que podría ser incluso próxima a los 300 o 400, de la cual se sirven todos un poquito de ensalada. Pero no existe un tazón de 300 para cada uno de los miembros de la familia. Ese es el problema. A las 5 de la tarde, ¿qué podemos comer? ¿Otra vez otro tazón de frutas? Yo no sé. Y a la hora de la cena, nuevamente otro tazón. O comemos una ensaladita de lechugas con tomates y un pedacito de pescado, no sé. Ese es lo que quiere decir la Sociedad Alemana de Nutrición, con esas 5 porciones de cada día. Si lográsemos que al menos se consuman de 1 a 2 porciones de frutas al día, creo que ya sería bastante, porque 5 es mucho. Así que esa es la realidad de la regla número 6 de la Sociedad Alemana de Nutrición. Regla número 7. No abuse de la ingesta de proteínas de origen animal. No abuse de la ingesta de proteínas de origen animal. Estas están siempre ya en los 3 pisos superiores de la pirámide, dando privilegio, eso sí, en cantidades mayores a los peces y mariscos, menos a los otros grupos de cárnicos como el pollo y los huevos y las carnes rojas. La excesiva oferta de estos productos tiene 2 o más impactos en el mundo actual y es materia de preocupación internacional. El exceso de consumos de las carnes, de las proteínas de origen animal, representa un efecto muy deleterio en términos del calentamiento global. La crianza, el cuidado, la alimentación del ganado produce gases de efecto invernadero. Hay cálculos del volumen de agua que consumen estos animales, del volumen de hierba que consumen, de piensos que consumen,
de heno que consumen, etcétera, etcétera, y el equivalente en toneladas de CO2. Por esa razón, cada kilo de carne tiene un equivalente de producción de toneladas en su conjunto de CO2. Como es preocupación internacional, hay una propuesta muy difícil, muy compleja. Hace poco tiempo reunieron a los 100 pensadores más importantes del planeta y les propusieron soluciones a este y otros problemas. Y uno de los investigadores, que es profesor de bioética en la Universidad de New York, el profesor Liu, él propone una condición que es realmente muy difícil. Él dice que hay que impulsar el desarrollo de la ingeniería humana para que en las futuras generaciones se puedan realizar a los niños que van a nacer manipulaciones genéticas que reduzca su talla y su peso. Entonces, al tener una menor talla, van a requerir un menor consumo de carne, y si hay menor consumo de carne, habrá menor producción de carne, y si hay menor producción de carne, habrá menos gases de efecto invernadero. Las principales controversias, obviamente, están en el ámbito de la ética. ¿Qué padre autorizaría para que le manipulen genéticamente y tu hijo sea unos 20 centímetros menos de lo esperado, de lo que podría desarrollar? Pero son propuestas frente a la dificultad con la que nos topamos, especialmente con los países del primer mundo, donde ni siquiera el exceso de producción de estas proteínas de origen animal las aprovechan, sino que más bien las desperdician, porque ponerse un doble chuletón de cerdo o un tomahawk de doble de alto, me parece que es un exceso, porque ¿qué volumen de carne podríamos aceptar, admitir como razonable y cuántas veces a la semana? ¿Qué me podrían decir al respecto? ¿Le escuchamos? Sí, bueno, yo tengo conocimiento de que lo que es cuestión de carne, se debe consumir más o menos una porción del tamaño de la palma de la mano de uno y del grosor del dedo pequeño. Consideran los nutricionistas que se debe comer. Y si no estoy mal, se debe comer unas 3 veces por semana. Perfecto, muchas gracias, Lenin. Estas propuestas de frecuencia y volumen de consumo siempre son controversiales porque dependen de muchos factores, entre ellos el económico, ¿no? Miren, yo ya les he puesto el ejemplo de países del primer mundo que tienen consumos realmente muy altos, muy gigantes de carne, que están en el orden de los aproximadamente 145 kilos por persona y por año. Y países de la región como Ecuador, Perú, Colombia, tienen, en el caso de Colombia, 45 kilos por persona y por año, y en el Ecuador tenemos 35 kilos por persona y por año. El consumo de carne de pollo ha subido en el Ecuador
subió hace algún tiempo porque es una carne versátil y más barata. Mientras que el país del contexto del Caribe y Latinoamérica más pobre es Haití. Y en Haití se come 0,3 kilos por persona y por año. Determinantes de carácter social económico, y también hay determinantes culturales, hay determinantes religiosos, de temporadas, y esto es lo que marca el volumen de consumo. Pero para un adulto se estila en términos pragmáticos recomendar el consumo de 250 gramos por vez. Si se logran 3 veces a la semana, estupendo, pero con ese equilibrio y con esa variedad también. Comerte 400 gramos de carne me parece que ya es bastante. Súper difícil y muy voluminoso el consumo de eso. Claro, dependerá del hambre que tengas y de las condiciones de disfrutar y de la calidad de la carne que quieres disfrutar. Pero bueno, por ahí van las tendencias en términos de un consumo recomendable de carne, que tiene que ser esa porción de 250. 250 pues es un poquito más alto que el dedo que nos señalaba Lenin de lo que es el consumo diario. El consumo diario en la casa nuestra, en nuestro país, debe estar alrededor de los 100 gramos. Yo he hecho estas mediciones porque en las primeras épocas yo andaba con balanza en mano haciendo ejercicios, midiendo para poder estimar y compartir con ustedes datos que sean razonablemente creíbles. Regla número 8, ya vamos terminando. Tomar agua de manera regular. Todos ustedes tienen sus botellitas y están tomando, llevan en la mochila, van a las aulas, a los hospitales, y esa es una práctica muy saludable. Regla número 9. Las preparaciones de la comida debe, en lo posible, estar fraccionada en cantidades pequeñas. No servir platos XXL, unas montañas, unas cantidades astronómicas. Más bien, se recomienda comer de forma fraccionada todas las preparaciones. Y la número 10 y última establece que hay que cocinar de manera ingeniosa, creativa, pero privilegiando los sabores. No es agradable, no contribuye para una buena salud una comida insípida o preparada con mala gana. Todo lo contrario, necesitas que tu comida sea adecuadamente interesante en su preparación y que permita pues entonces disfrutar, producir los efectos que buscamos, colmar esos deseos, aportar los nutrientes necesarios y dar satisfacción al comensal. Esas son, entre otras, las condiciones que establece la Sociedad Alemana de Nutrición
para que se aproximen a esa dieta mediterránea que está representada en esta pirámide aquí. La pregunta final para ustedes es: ¿cuán cercanos o lejanos estamos nosotros de la pirámide? O de las 10 reglas de la Sociedad Alemana de Nutrición. Alguna vez, por error, seguramente leí en un libro de nutrición que nos colocaban al Ecuador como un país que come al estilo mediterráneo. Imposible. Hecha la pregunta de otra manera: ¿qué nos falta para ser mediterráneos, a más del mar Mediterráneo, en términos de la comida? ¿Cuáles son las reglas de la Sociedad Alemana de Nutrición que más se aparta nuestra sociedad, nuestras prácticas gastronómicas? Creo que tal vez podría ser, doctor, que abusamos mucho de la ingesta de la proteína animal, más de las carnes. Comemos carnes casi como argentinos, pero no todos, no, obviamente. No, creo que es la costumbre que tenemos en el Ecuador, como usted dice, es la costumbre de mezclar todo tipo de comidas. Por ejemplo, en los platos que se comen diariamente, las papas con el arroz, el fideo con el arroz, ese tipo de alimentación, las costumbres alimentarias que en el Ecuador tenemos son las que no nos permiten llegar a esa meta de tener una dieta mediterránea buena o que en verdad sirva como alimentación. Excelente, Salomé, muchísimas gracias. Tu opinión, igualmente el aporte de Ariana. Doc, Alexi. bueno, Doc, también considero que es rompemos las reglas del abuso de grasa, ya que en zonas de tal vez bajos recursos o en zonas muy urbanas prefieren las cocciones fritas a cocciones de otro tipo, a la plancha o cocciones baño María, que creo que son las más preferibles antes que las de las frituras. Y también considero que no cumplimos también el hecho de hacer el surtido correcto, tal vez en zonas de bajos recursos por el mismo hecho de la economía. Tal vez en zonas urbanas se lo podría hacer de este sentido. Y también, por último, creo que tampoco no se fomenta mucho el hecho del consumo de agua y el consumo de frutas, porque tengo entendido, por ejemplo, en Francia siempre hacen propagandas en pro de estas dos reglas importantes que usted nos había mencionado. Sí, excelente, Alexi. Esa es la realidad. Y en otras latitudes se privilegia, se promueve muchísimo el tema del consumo de agua, y las frutas y las verduras tienen un prestigio gigantesco, y si son ecológicas, al menos eso es un plus, y ahora se ha incorporado en el mundo europeo, algo que me parece muy interesante, además de lo eco. La gente prefiere, cuando están etiquetados cualquier producto, como frutas, verduras, etcétera, con precio justo. Es decir, que no hay explotación a los campesinos que producen esos recursos alimenticios. Me hacen acuerdo los chicos que intervinieron para ponerles en su nota individual un crédito plus
por sus magníficas participaciones en esta sesión. Gracias, un abrazo a todos y hasta pronto. Gracias, Doc. Gracias. Gracias, Doc. Hasta luego. Chao, chao.